para pasarnos a la escultura. Los trabajos que firma la valenciana Cristina Guzmán hablan de la mujer, de su situación lejos de nuestras fronteras y también de las discriminaciones que sufre en el entorno más cercano. El barro es el lenguaje con el que esta artista reivindica la igualdad. Figuras humanizadas, arcilla que dialoga con el espectador. La obra de la valenciana Cristina Guzmán Traver habla por sí sola. Esta ceramista de fuertes convicciones consigue que cada pieza se convierta en una reivindicación. Cristina centra su mirada en la mujer, también en esta recopilación llamada Ulls de Fang. La meva obra escultòrica la vaig començar en dones molt marginals, de fora d'ací, i toqui burka, toqui les dones de Birmània, les dones xirafa de Birmània, però al final he vist que també nosaltres tenim uns certs problemes que són els que reivindique últimament. De hecho, una de sus creaciones se llama Burka. És una dona que possiblement ella no se n'adona, no? Però sí que n'hi ha altres que sí que ho fan i no volen seguir per aquests camins. I la realitat és que tens que denunciar-ho, no? Perquè la societat ho faci alguna cosa i no es queden de mans plegades. Gres, terracota, porcelana, loza, diferentes esmaltes, óxidos. Las técnicas son infinitas. El nexo de unión, todos estos objetos están humanizados. Hi ha moltes dones que realment no tenen veu, no? En esta societat i jo les represento així, no? Perquè diuen molt en els seus ulls. Guzmán Traver tiene una muestra permanente en la Galería Albacarrera, ubicada en la calle Félix Pizcueta. Transmite una cantidad de emociones, o sea, a mí es la obra que me conmueve. Si se acercan a esta sala, además de conocer más de cerca el barro que moldea Cristina, podrán disfrutar de los trabajos de grandes creadores como Joan Cardels o Andrés Rábago el Roto.